Buenas tardes, días, noches, lectores y visualizadores de Revista Purgante. El día de hoy nos acompaña Viviana Camacho. La razón principal es la publicación de su nueva novela. Nos alcanza muy bien, muy bien. Se llama Sangre Nueva. Se publicó hace poquitos días, ¿no? Apenas, sí, hace un par de semanas, por ahí anda circulando ya. Muchas Sí. gracias por platicar, gracias por la invitación. No, pues es un gusto. Pues Viviana nació en la Ciudad de México en el año de 1974. Hay una pequeña trampa ahí, nació con otro nombre, ahora la conocemos como Viviana Camacho, pero ella nació con el nombre de Jenny Jiménez, que según escuché alguna vez en una entrevista, es porque así se llamaba la hija de Marx, ¿no? Entonces, pues bueno, ese nombre ya quedó ahí por ahí congelado de algún modo para llamarse a sí misma como su abuela. Ella es editora, encuadernadora, bailarina y sobre todo una gran escritora. Fue co-guionista de La Otra Aventura, el programa aquel que conducía Rafael Pérez Gay. De aquellos tiempos nace un libro que lleva el mismo título que el programa que por años condujeron y fue publicado, me parece que en el 2020 por la editorial Cali Arena. Se le puede leer también, si quieren leer más, además de esta novela que les vamos a recomendar a continuación, El Lobo, Jaulas Vacías, Tras las huellas de mi olvido, que son tres títulos que se pueden encontrar en la editorial Almadía. O bien, y más recientemente, en esta novela que nos convoca hoy, Sangre Nueva, que repito, fue publicada por Penguin Random House, como nos dice Viviana, hace apenas un par de semanas, que bueno, pues dicho sea de paso, insisto, es lo que nos convoca el día de hoy. Agradezco y reitero pues la disposición a ti, Viviana, sobre todo, y pues la gestión que tuvieron que hacer ahí, ¿no? Quienes están detrás de nosotros. Eh, No, gracias a ustedes, gracias a ti por estar aquí. Vamos a empezar, que quiero empezar como haciendo un breve resumen para que la gente sepa cómo de qué va el libro. Sangre Nueva nos cuenta la historia de Cassandra, que es una joven, nos dicen que es traductora, al final quizás no sepamos qué hace realmente, que vuelve a su nido materno luego de la muerte de su madre, ya que ella pues le heredó la casa donde vivieron en la infancia, pues lo que le hace retornar a territorios que ella no recordaba como tal, ¿no? Un poco fangosos y erráticos, y pues provocan en ella, en Cassandra, pues sensaciones muy peculiares, ¿no? Te hace muchas preguntas que al final no tienen respuesta, tiene certezas muy efímeras, hay muchas premoniciones, muchos sustos, muchas cosas que parecen ahí, no sé, que de pronto nos envuelven de una manera muy extraordinaria, ¿no? Y bueno, en ese trajín la acompaña Fernando, su pareja, su novio de hace muchos años, así como también las que fueron vecinas de su madre, que ahora son sus vecinas, ¿no? Entonces, pues bueno, de esto pienso yo que son compañías que de pronto una no desearía tener o que preferiría mantener a distancia, ¿no? Conforme uno avanza. Muy buen resumen, muchas gracias. Sí, a grandes rasgos, pues es eso, ¿no? Cassandra, que es la protagonista, regresa al seno, pues al seno familiar, ya sin las figuras ni paterna ni materna presentes, pero de alguna manera presentes a modo de recuerdos y de fantasmas y de presencias, como decías tú, y de sucesos raros que le ocurren. Volviendo un poco al inicio, yo recuerdo hace un par de años haber en la revista Etcétera, si no mal recuerdo, que ya mencionabas algo sobre esta novela, pero tú decías que era un cuento que de alguna manera le salieron más alas, ¿no? Y se convirtió en una novela. Para Ujú. que la gente que pues nos está viendo, ¿cuál fue la semilla o de dónde vino, de dónde nació esta historia que es Sangre Nueva? Pues sí, en efecto iba a ser un cuento que se detona a partir de unas prendas, que también hay una parte de la novela en la que las prendas de la mamá son importantes. Y es como ciertos colores, además son prendas pues que remiten a una época que es de los ochentas específicamente. Y yo pensaba, claro, ¿cómo puede haber objetos que te pueden detonar la memoria y hacer que te pongas que te metas a tu propia historia, pues personal, y que escarbes ahí qué es lo que ocurre? Y también pensaba en lo traicionera que es la memoria, porque nunca nos acordamos exactamente cómo ocurrieron las cosas y entonces recurrimos a la ficción pues para rellenar esos huecos que se presentan. Y esa era la premisa del cuento. Entonces,
empecé a escribir ese cuento. El título además fue muy curioso porque a mí me cuestan mucho trabajo los títulos, siempre es lo que pongo al final, pero en este caso específico, por alguna razón, el título me gustó mucho y lo mantuve todo el tiempo y empecé a escribir el cuento, todo iba muy bien. En ese cuento solamente aparecía Cassandra y Fernando y de pronto llegaron las vecinas y llegó la prima y pasó lo de la mamá y empezó a volverse ahí muy caótico, la verdad. Creció mucho y ya me resigné cuando llevaba 30 páginas. Dije, ay, no, ya, que haga lo que quiera, ¿no? Vamos a seguir a ver qué pasa. Y, y bueno, ya después, pues sí, fue un proceso eh, pues más largo, ¿no? Para las correcciones y revisiones y modificaciones y etcétera, pero surgió de ahí, de cómo los objetos nos pueden motivar, nos pueden despertar ciertos recuerdos, cierta memoria, y cómo la memoria también es bien traicionera, ¿no? Y cómo también eso puede convertirse en otro fantasma. Vaya que sí. A propósito de eso, yo escribía, ¿no? Hice ahí un par de notas a propósito del libro y me quedé pensando, ¿no? Que la literatura a veces nos sirve para aquello que nadie quiere decir, ¿no? Lo que es real, pero pues no hay otra manera de comunicarlo, ¿no? Y digo, me permití por ahí buscar algunas entrevistas tuyas pues escuchar, ¿no? Lo que decías y me llama mucho la atención algo que mencionabas acerca de cómo observamos a través de la literatura y de la escritura esa cuestión de lo siniestro, ¿no? Cómo de alguna manera tú lo pones como un filtro y que bueno, aquí la verdad es que pasa demasiado bien. Yo lo interpreto como quitarle la máscara a algo que intenta como esconderse, ¿no? De alguna manera. Eh, y bueno, siento que se percibe de una manera muy fuerte esta manera tuya de observar eso que digo yo, siniestro de lo cotidiano y de lo que vivimos todos los días, ¿no? Eh, y de pronto somos nosotros los que estamos aquí viendo y lidiando con todo eso que narras, porque de tal manera te abstrae toda esa historia que cuentas en la novela. Sí, es que yo creo que una de las situaciones más terroríficas en las que todos hemos estado expuestos es justo la familia, ¿no? Lo conocido, lo que ves todos los días, lo cotidiano, a lo que ya ni le das importancia porque es así, ¿no? Ya es como, es una situación dada en la que cada uno de nosotros participa de manera distinta, pero que ya está dada incluso antes de que uno nazca, ¿no? Porque ya están los papás juntos, porque o estuvieron en algún momento juntos, o en fin, ya hay una estructura familiar y hay un sistema que está funcionando cuando cualquier criatura llega al mundo. Y entonces es conocer el mundo a través de los ojos de los adultos pues, que te engendran o que te crían o que te están acompañando y ves el mundo a través de ellos mientras vas creciendo. Pero después, si eres curioso, observador, si tienes oportunidad o quieres ver otras cosas, te das cuenta que hay muchos mundos, ¿no? Muy distintos. Y cuando los observas y vuelves, miras otra vez hacia tu propia cotidianidad, entonces empiezas a descubrir las grietas, los recovecos, los agujeros que hay por ahí, como decías tú muy bien, cómo los secretos se echan abajo del tapete y se esconden, ¿no? Porque pues, en las familias se da mucho eso que todo mundo sabe ahí algo de, uy, el tío que metieron a la cárcel o la tía que se volvió loca, pero nadie habla de eso, ¿no? Está prohibido decir los nombres pues porque no, porque somos una familia normal, decente, etcétera. Y pues ninguna familia lo es. Absolutamente todas las familias y todas las personas tenemos claroscuros y a veces podemos ser muy amables y muy generosas y a veces verdaderamente podemos ser malas personas. Y creo que es una parte humana, ¿no? No, ni siquiera es una cuestión de maldad o una cuestión tampoco de que las familias quieran ser malas per se, sino creo que es una necesidad muy humana y muy en el núcleo familiar de encajar con el resto de la sociedad y de no quedar al margen, ¿no? Por errores o porque se sepan los secretos. Entonces luego sí es muy divertido, ya si uno lo ve un poco con humor, dices, pero si todo el mundo sabe, ¿no? ¿Para qué se esconden esas cosas como fantasmas justamente que están acechando a las personas? Ahorita que mencionas eso, ¿no? Que de pronto todos lo saben, pero uno no se atreve a decirlo.
viene a mí algo que es muy persistente en la mamá de Cassandra, ¿no? Que ella dice, ¿qué van a decir de nosotros? Y cómo, pues cómo eso atraviesa generaciones y generaciones, ¿no? De alguna manera ahí, digo, sin hacer por ahí estropeos dentro de la lectura, la misma Cassandra se encuentra poniéndose ese disfraz, ¿no? De pronto trata de rehuir, pero le es un poco difícil. Y a propósito de eso, eh, pues le da un poco de elegancia y hace que sea como más fácil meterse en la historia y como insistí hace rato, ¿no? Uno se va enredando y de verdad llega un momento en el que no puede salir de ahí, ¿no? Uno es un vecino más, es algo más de parte de ese edificio, ¿no? Que por momentos parece que ese edificio cobra vida, ¿no? Mm. Eso, por ejemplo, eso que dijiste está bien padre porque a mí me interesaba mucho hacer del espacio como una cosa viva que casi casi también está mirando a Cassandra y a las vecinas y a Fernando, grandísima de 20 habitaciones, o sea, es un departamento, que es donde ocurre esto, ¿no? Sí, solo hay dos habitaciones y un bañito, no sé. Em, Creo que también o uno de mis propósitos fue poner el espanto en los lugares muy cotidianos, en los lugares familiares, incluso en un lugar donde Cassandra tendría que haberse sentido segura, ¿no? Porque es como volver al lugar seguro y resulta que no, que justo volver a ese sitio despierta todavía más demonios de los que de por sí ya cargan y detona a través de recuerdos muy retorcidos, porque hasta en algún momento sí se pregunta, ¿sí pasó así? Ay, o estoy recordando mal, ¿no? Y el poder de sugestión que tiene la narración y la palabra. Pero claro, yo no me iba a poner a hacer una historia enorme porque no era mi intención, pero creo que a partir de elementos muy pequeños y muy nucleares como es una familia, sí se puede un poco desarrollar este tipo de temáticas. Tío, pues lo decimos a la ligera, la familia, ¿no? Pero es algo que se puede complejizar hasta puntos inimaginables, ¿no? Eh, a propósito me parece que hay como muchas cosas de hacer o no hacer cosas buenas que parezcan malas o malas. Me parece completamente increíble porque se ve la intención, ¿no? Ahí que Fernando no es cualquier persona. Sí, y Fernando también es un personaje que disfruté mucho en el trazo porque, pues, en realidad no es una mala persona, o sea, no es maldoso, no es deliberadamente cruel, ¿no? Pero también con esta idea suya de querer hacer las cosas correctamente, de querer encajar con las vecinas, de que los vecinos los traten bien, los vean que son una buena pareja, que se comportan, etcétera. En ese afán, pues no le importa si Cassandra está bien o está mal, o cómo se la está pasando, o qué quiere, o cómo le van a hacer con sus planes, o si lo van a lograr o no lo van a lograr, sino que él ya se olvida de eso y entonces ese es otro tipo de violencia con mucho silencio que se ejerce y con mucha, incluso inocencia, ¿no? Con mucha torpeza, yo diría que con mucha torpeza. Y, y eso que empieza, como tú bien dices, con detalles muy pequeños y con comentarios ahí medio absurdos, pues va creciendo y se acumula a lo que, pues a lo que le viene ocurriendo a Cassandra durante la novela y abona todavía más a esta situación de convertirse ella en lo que nunca hubiera querido convertirse, ¿no? Que es más o menos lo que va ocurriendo en el desarrollo. Sí, y se siente inevitable de alguna manera, ¿no? Eh, a propósito de esto que dices, ¿no? De esas violencias que a veces no identificamos porque están tan arraigadas y son de alguna manera tan naturales o tenemos tal desconocimiento que las ejercemos sin siquiera darnos cuenta o sin siquiera saber. A mí me parecía de pronto muy incómodo porque hay muchas cosas que me daban risa, pero es una risa que después cuando lo estoy pensando, ahorita que te lo estoy contando, digo, híjole, como que es de esas cosas de las que uno se ríe porque no lo puede evitar, pero sobre todo con Fernando, con algunas cosas que le decía mamá, de las vecinas, sobre todo, porque son todos unos personajes, este, pero resulta francamente inevitable reírse, ¿no? Y de manera proporcional, yo al menos me sentía muy interpelado, ¿no? Por todo lo lúgubre y gris, porque es proporcional absolutamente todo, ¿no? Como uno se ríe, como te sientes incómodo y te abstrae toda esa cuestión como muy gris, ¿no? Como muy pantanosa.
y pues logra ese balance muy sencillo, ¿no? Y vamos, no es fácil hacerlo, ¿no? Sobre todo porque pareciera que no, pero la historia evoca muchísimos temas pues muy potentes, ¿no? La muerte, el alcoholismo, el amor y a mí algo que me llamó mucho la atención porque es un tema que me interesa demasiado, el silencio, ¿no? Hay momentos donde el silencio juega un papel bien importante y bien ruidoso, ¿no? Eh, Todo está presente en la novela y me parece muy admirable porque a pesar de que son muchos temas, no en ningún momento el otro se pone encima de ninguno y hay veces que cuando nos quieren hacer muchos temas como que los amontonan tanto que al final no se siente absolutamente nada, pero creo que aquí está perfectamente condensado y alcanza uno a recibir el rasguño de absolutamente todas las partes, ¿no? Oye, pues me alegra mucho que te hayas reído, porque yo también en el proceso me reía, pero era risa nerviosa, como tú dices, ¿no? Dices, Sí, ay, sí, no, sí. qué horror, pero y de pronto es que es muy absurdo todo, pero es que así somos, ¿no? O sea, creo que todos a veces hacemos comentarios o recibimos comentarios, o a veces decimos cosas y ya luego un segundo después decimos, pero ¿por qué dije eso? Porque también estamos muy condicionados por lo que nos rodea y por el origen que tenemos. Entonces, creo que también es reconocer de alguna manera de dónde venimos, ¿no? Y que también finalmente no somos entes individuales, sino parte de todo un constructo social que nos, que nos ha condicionado a actuar de ciertas maneras y que ya si uno se sale tantito y lo ves con lupa, pues te puede dar mucha risa, pero también puedes hallar lo siniestro de esa situación, ¿no? Lo absurdo, lo cómico trágico, lo doloroso, pero también eh, pues lo dulce que puede ser, porque al final Cassandra y su madre tienen una relación muy difícil, pero también en el fondo hay mucho cariño que no se sabe expresar de una manera eh, elocuente o que no se puede expresar o nunca se expresa de una manera realmente honesta y profunda, ¿no? Siempre hay miedos y silencios. Y eso creo que ahí qué bueno que lo dices tú porque creo que sí, esto de los silencios es súper importante al menos a mí cuando estaba desarrollando los personajes y las situaciones. Y también creo que el silencio es algo que está muy presente en la sociedad, ¿no? Desde los silencios más minúsculos y mínimos hasta los grandes silencios que pueden incluso cambiar las historias como las cuentan en los libros de texto. Como de pronto en unos personajes solamente existe el parentesco madre, padre, prima y en otros momentos sí hay nombres. Me llama muchísimo la curiosidad porque pareciera que quienes deberían de tener nombres son los personajes más importantes, que es madre, padre, abuela, prima, que fungen de alguna manera ahí como, pues como una columna muy importante. A mí me nace pensar que cuando mencionamos solamente el parentesco puede remitírsenos a, pues a ciertos patrones, ¿no? Que la mamá es así, el papá es así y la abuela es así, ¿no? Y que cuando nos proporcionan entonces un nombre, pues eso puede responder a algo pues completamente diferente, ¿no? Pero no sé si estoy solamente especulando, si era alguna intención tuya o si es real. No, sí, tal cual como lo dijiste, sí, justo así era la idea, como hacer los arquetipos, ¿no? El padre, esa figura así de autoridad y de poder, madre, así también, mamá más bien, porque es como más cercano a la protagonista, y prima, y un poco también con la trampa o la idea de que cuando uno le pone nombres a los personajes, cuando yo estoy leyendo algo y ya leo un nombre que el autor le puso a su protagonista o alguno de los personajes, luego como que pues, todos tenemos un cierto imaginario, como que le voy construyendo un rostro y una cara. Y yo justo lo que quería es que ninguno de ellos tuviera la posibilidad de tener un rostro nada más, sino que pudiera tener muchos, cualquiera, el que el lector en el momento le quisiera otorgar de acuerdo más a las acciones que al nombre, ¿no? Que el nombre también pues son pesos importantes en nuestra personalidad. Y sí, claro, sí fue completamente intencional. Sí, la verdad es que me llamó muchísimo la atención eso, ¿no? Me fui dando cuenta en la marcha, pero bueno, qué bueno que respondí a eso. Y oye, leyéndote me encontré como con escritoras como con Amparo Dávila, con Arredondo, con Inés Arredondo y con un cuento en particular
que ahora se me fue el nombre, y también con Charlotte Perkins. Es idea mía de que hay es ese nervio lector que quiere encontrarle como asociaciones a todo, o si hay un eco de ellas en tu novela. Sí, seguramente, claro que sí. No podría decir esto en particular o Ah, aquello en particular, pero por supuesto que sí, de ellas, de Siri Usbet también, de Elena Garro, de Rosario Castellanos, es que es inevitable. Todos los libros que uno lee vienen de otros libros, ¿no? El autor o la autora está empapado de lecturas y de gustos literarios, y yo creo que es inevitable que nos dé ahí la influencia. A veces puede claro, ser más clara o menos clara, pero por supuesto que sí. Sí, hay esos más y seguramente habrá unos que ni cuenta me di y que están ahí viviendo y me gusta pensar que es también todo lo que uno puede escribir un homenaje a las lecturas que lo han a uno estrujado o que lo han revolcado por ahí, ¿no? claro, claro, entiendo completamente. Y pues qué bueno, ¿no? Como dices, por momentos identificamos, yo alcancé a cachar eso, pero quién sabe cuánto más habrá, ¿no? Oye, ya nos estamos acercando un poco al final, pero no me quería ir sin pedirte, ¿no? Que nos digas dónde se puede conseguir el libro y si va a haber alguna presentación de manera presencial, valga la redundancia, pues para poder ir a ver, ¿no? Ahí escucharte de viva voz y sin una pantalla detrás yo y quienes nos estén escuchando, ¿no? Sí, pues ya está circulando en librerías, ya, pues en las librerías comerciales que ustedes conocen, ya anda por ahí, también por internet si quieren. Y sí, va a haber una presentación martes 22 de agosto a las 7 de la noche en la librería del Péndulo de la Colonia Roma, ahí sobre Álvaro Obregón. Entonces, si quieren acompañarnos, vamos a chismear más todavía, a Sí, platicar y pues ahí nos podemos echar una cervecita o algo. claro que sí. Pues bueno, les vuelvo a presentar la novela acá. Ya escucharon que se va a presentar el 22 de agosto, ahí en la Cafetería El Péndulo, sobre la Roma. Entonces, pues bueno, ojalá puedan acompañarnos y pues háganse de la novela. La verdad es que, digo, no es porque tenga yo a Viviana aquí enfrente de mí a través de la pantalla, pero de verdad es una gran novela. Me gusta sobre todo porque escapa un poco a lo que estamos leyendo actualmente, ¿no? De pronto el mundo de las novedades es un poco engañoso, ¿no? Uno termina ahí comprando cosas que, híjole, pero la verdad es que me llevé una muy grata sorpresa y espero que pues también ustedes lo hagan. Reitero el agradecimiento, gracias por tu tiempo, pues Muchas gracias y muchas gracias a los que nos ven por ahí y a la revista Purgante, por supuesto.